Bienvenidas futuras bestias, ¿cómo estáis? Bueno, chavales, como sabéis, hace mucho tiempo hicimos un vídeo cuestionando lo de la genética, si realmente es tan relevante y tal, y al final os vamos a dar unos tips, una serie de consejos, una serie de guías para determinar vosotros mismos qué tan buena genética tenéis. Ya sabéis que esto al final es muy difícil de determinar a los primeros años, como dijimos en ese vídeo, pero pues evidentemente estas guías van a haceros que seáis autoconscientes de decir, coño, tengo una mierda de genética o realmente no estoy tan mal. O realmente soy Phil Heath y voy a llegar a lo más alto de este mundillo. Que oye, ¿por qué no? Porque pensad una cosilla que no sé si alguna vez lo habéis pensado, que es... ¿quién nos dice que Phil Heath es el que tiene más genética del mundo? Puede haber una persona que ni siquiera le haya dado por entrenar. Es muy probable que la haya, por probabilidad. Sí, por probabilidad es súper posible. Entonces, realmente, ¿por qué no vais a ser vosotros el próximo Phil Heath? Bueno, complicado. Recordad, chavales, que nos podéis seguir en el canal de Rod y Salas, donde vamos a subir vlogs y además el peregrinaje hacia la estética. Así que si sabéis, si os resulta interesante, ya sabéis, suscribid. Y bueno, vamos a ir un poquito rápido, pero dejando las cosas claras, porque si no el vídeo se va a quedar de 40 minutos. Un factor relevante a tener en cuenta serían las inserciones musculares. Esto evidentemente estamos hablando de si tienes el bíceps largo, por ejemplo, si tienes, o corto, si tienes los abdominales simétricos o asimétricos, si tienes 4 abdominales o tienes 6, yo que sé, si los dorsales te empiezan más arriba, más abajo. Es decir, una serie de factores que hacen determinar qué estéticos se ven vuestros músculos en vuestro cuerpo. Esto en el fondo es bastante subjetivo, aunque bueno, realmente el hecho de tengo 4 abdominales, en vez de 4 tengo 6, pues mejor. Si son simétricos, es mejor que asimétricos. Así que con esto os podéis hacer una idea básica para determinar, coño, mira mis abdominales que tengo 2 y el uno está aquí y el otro le tengo en el cuádriceps, porque soy deforme. Pues evidentemente de esta forma podéis daros cuenta de que vuestras inserciones quizás no sean las mejores. Esto se ve muy claramente, pues por ejemplo con los bíceps, que ya lo hemos mencionado, pues por ejemplo con los dorsales, que a los Asterix, pues ya sabemos, unos buenos dorsales bien hechos, por así decirlo, con buenas inserciones, que se vean bonitos, pues hombre. Sí, básicamente ese doble bíceps que se ven todos los cortes y demás. Sí. Por ejemplo, el caso de Jeff Say, que dijimos que tiene unos bíceps muy cortos. Sí. Eso también son cosas que vosotros os vais analizando y decimos, a ver, los bíceps como les tengo, largos o cortos, vale. Los dorsales, no tengo dorsales porque me nacen en las axilas ya. El abdomen, que es algo que además, si quieres tener un físico estético, es muy importante, porque conocemos a muchísima gente, por ejemplo, el mismo Power Explosive, que los tiene asimétricos. No es que sean feos, pero quizás si los tuviera asimétricos serían más bonitos. Es decir, esos puntos de vista los tenéis en cuenta y nos podemos dar. O por ejemplo, los gemelos, que es súper genético. La gente que tiene los gemelos que le empiezan en la rodilla y que no se ve, que parece un palo esto. Sí. Y la gente que le empieza un poco más abajo. Es decir, esta serie de cosas son importantes y haciendo básicamente un simple análisis frente al espejo, os podéis dar cuenta y decir, vale, pues esto lo tengo bien, esto lo tengo mal, esto mal, y así básicamente daros cuenta hasta qué punto estáis bien o estáis en la mierda. Otra de las cosas quizás más importantes, por así decirlo, sería la estructura ósea, ¿no? Porque, a ver, a una estructura ósea más grande, más cantidad de músculo y más fácilmente, es decir, sin problemas, vas a poder soportar. No es lo mismo tener una estructura ósea que pareces esto a la típica persona que no entrena en su vida, pero dices, amigo, pero si eres anchísimo. Sí, dices, amigo, pero tienes una espalda que es un portaaviones, ¿no? Pues básicamente esa persona que es más ancha ya de por sí va a poder aguantar más cantidad de músculo sin tantos problemas porque, a ver, por ejemplo, al llegar al nivel de Phil Heath, pues hombre, ese peso ya es un esfuerzo extra que tiene que hacer los huesos para soportarlo. Tener una estructura ósea ancha, grande, fuerte, básicamente te ayuda a soportarlo sin problemas. Esto, por ejemplo, se suele ver en las muñecas, tal, porque claro, tienes solo el hueso y esas cosas, pero a ver, es un poco relativo medirlo, pero bueno. Es importante también tener en cuenta a nivel de estructura ósea lo más clave, o no lo más clave, pero un punto muy relevante es la proporción que hay hombros, cintura, hombros, cadera. Es decir, si tienes unos hombros anchos y una cintura y cadera estrecha, pues evidentemente a nivel estético te vas a ver mucho mejor y es lo que se busca prácticamente en todas las competiciones. Quizás en la que más se destaque este punto sea en Men's Physique y en Classic, pero evidentemente también en culturismo una persona que sea como una tabla, que sea así, pues no queda bien, evidentemente. Entonces, eso también forma parte de la estructura ósea, también la longitud de las extremidades, ya que como hemos dicho en otros vídeos, a más largas tengan las extremidades, pues evidentemente más complicado es parecer que estás enorme. Entonces, esta serie de cosas también es muy fácil que os pongáis en el espejo y yo un doble bíceps, a ver cómo tengo. Vale, mi proporción, mi ratio hombros, cintura y cadera es bastante bueno, es bastante malo, soy muy delgadito, tal. Es decir, por ejemplo, el propio David Laid es una persona que es bastante estética, que tiene muy buen ratio hombros, cintura, pero que quizás a nivel de estructura ósea no sea la mejor porque se le ve que es una persona muy delgadita, muy... Sí, es el típico que dices, amigo, tú eres de los típicos delgados desnutridos de pequeños que parecía que no comían cuando eran chavales de 5 años
Y ahora pues sí estás musculado y tal, pero se te nota. Sí, se nota que eres delgado, pero estás de puta madre. Y eso es la cuestión, que dependiendo también, es decir, esto de la genética, como hemos dicho, es bastante subjetivo, ya que depende mucho del objetivo que tengamos. Ya que hay gente que está más predispuesta a competir, por ejemplo, en culturismo, por las formas que tiene. Sí. Hay gente que está más predispuesta a ser más aesthetic, por ejemplo. La gente más delgadita suele tener también más predisposición a la aesthetic. Quizás él no es tan, por así decirlo, no ha nacido tan... Yo he nacido para la aesthetic y él lo sabe de sobra. Sí. Pero, por ejemplo, lo que digo, David Lade y esta gente que está... Si os fijáis, la mayor parte de los aesthetic son así, eran así, o sea, partían de esto. De hecho, no es tan común ver aesthetics que parten de estar súper gordos, que eran los típicos súper anchos y gordos, pues no sé, suele pasar, la verdad. No es tan común verlos, sí que los hay, obviamente, siempre hay gente que confirma que excepciones, sí, los hay, pero... a ver, no es lo más común. Si nosotros vemos, pues Jeffsey tampoco era una persona gorda. Joder, no, Jeffsey nació ya musculado. Sí, básicamente, su madre le parió ahí. Si os fijáis, David Lade, Les Little, Ryan Casey, es decir, toda esta gente básicamente partía de estar muy delgadita, incluso el propio Zack Taylor, es decir, son personas que si nos fijamos partían o estar ya musculadas, como el propio casi Jeff Shade, que tú le ves los primeros vídeos y ya dices, con mi puta vida, loco, o Conor Murphy, Les Little y esta gente partían de estar delgadas. Sí, no es que las personas con más peso no puedan, que claro que pueden, pero pues quizás no sea lo mejor. Por ejemplo, él, su somatotipo, por así decirlo, su mezcla de somatotipos no es la más idónea para ser aesthetic, pero eso no significa que no pueda ser aesthetic. Claro, básicamente. Porque, como dijimos en el vídeo de los aesthetic, no es solo tener un físico increíble, ya que él puede tener un físico increíble dentro de sus limitaciones. Puede estar más grande, quizás no tenga, como decimos, ese look tan ¡wow! Pero como decimos, puede tener un físico musculado y puede tener un estilo de vida que le califique como aesthetic. Otro de los puntos que queríamos tratar es básicamente la altura, que tenemos un vídeo entero hablando de él hace unas semanas, entonces básicamente tampoco vamos a decir mucho, pero bueno, es obvio que la altura, pues si tú eres bajito te vas a llenar antes, si eres alto pues te va a costar más, por lógica. Es un factor determinante y nosotros, si tuviéramos que dar un rango de altura, que se está viendo además en culturismo, si fijáis, es algo que iría desde el 1,73, 1,75 hasta el 1,82, cosas así más o menos. Obviamente un poco por arriba, un poco por debajo se puede ampliar, pero básicamente ese margen. Ya pasarse del 1,85 quizás no sea muy bueno, y bajar del 1,70 estamos hablando ya de problemas también, a no ser que quieras dedicarte al 212, al 212, claro. Pero bueno, esto ya depende mucho. Pero como decimos, tenemos un vídeo muy detalladamente que está cenado y lo tendréis en tarjetas, así que nada, lo veis, y dejar aquí claro que evidentemente la altura es otro factor genético importante. Otro factor a tener en cuenta, sin lugar a dudas, sería la facilidad para ganar músculo, facilidad o lo buenos respondedores que seamos al entrenamiento. No es lo mismo una persona que en 2 años consigue ganar medio kilo de músculo, haciendo todo bien, a una persona que en 2 años consigue ganar 12 kilos de músculo. No es lo mismo, los dos siendo natural, los dos haciendo todo bien. Es decir, esto es donde entra un punto muy importante, que es los respondedores o no que seamos, evidentemente, al entrenamiento. Es decir, hay personas que de por sí, que casi sin entrenar les vemos, por ejemplo, sobre todo en esto nos podemos fijar, las personas de raza negra, son personas que casi sin entrenar ya están musculadas y que se hacen 2 mancuernillas y que se ponen tochísimas. Y esto es así, nos guste o no, por los niveles de testo, por el tipo de fibras musculares que tienen. Es decir, si tú tienes más facilidad para ganar músculo, que esto te das cuenta cuando llevas pues 1 año, 2 años entrenando, comparándote con otra gente, evidentemente no queda otra que compararse con otra gente, te das cuenta de, vale, tengo buena genética, tengo más mala genética en este sentido, a la hora de conseguir músculo. Básicamente, de hecho, se ha dicho muchas veces que a quien vale para este deporte, en culturismo, básicamente, se le ve rápido. En 1 año entrenando, 1 año y medio se le ve, porque han empezado 4 personas a entrenar al mismo tiempo y una, ha progresado 5 veces más que el resto. Pues hombre, está claro que se tiene muchísima más facilidad para aprovechar el entrenamiento, ¿no? Tiene mejores receptores, los aprovechará mejor, llámalo X, puede ser 1000 cosas, pero la realidad es que él progresa más rápido, entonces es mucho más fácil que él llegue a algo importante en el mundo de la competición o en este mundillo, digamos, ya más profesional, que el resto de sus amigos. Y aquí simplemente mencionar muy rápidamente que, por ejemplo, él gana músculo bastante fácil, pero el problema que tiene es que también gana grasa bastante fácil. Es decir, coge peso, tanto en músculo como en grasa, muy fácil. Yo gano peso, ya gano músculo, quizás en menor proporción que él, pero la gano más lean, por así decirlo, ya que no gano tanta grasa y no me cuesta tanto perder la grasa. Y luego hay personas que ganan, aunque menos músculo, pero se mantienen rajadísimas todo el año, que sería gente como David Lade y demás. Sí. Es decir, que aquí no es, vale, gano músculo muy fácil, coño, pero igual has ganado también mucha grasa. Entonces hay que hacer aquí ver un poquito básicamente la proporción de grasa músculo que ganas, y hay diferentes tipos de genética, ¿de acuerdo? Como sabemos, mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, que no existe una exclusiva, pero os vais dando cuenta con el tiempo de decir, coño, yo estoy poniendo músculo muy fácil, además me tapo poco. Esto se ve, ya digo, como dijimos en el vídeo anterior de la genética, no puedes analizar esto en 2 meses, en 3 meses. Con estas cosas te vas dando cuenta al cabo del año, del año y medio, 2 años, ¿de acuerdo? Entonces a tener en cuenta también la facilidad que tenemos para poner músculo. Y además son cosas que tienes que analizar durante bastante tiempo, porque por decir,
De repente me levanto un domingo de la cama y digo, pues yo creo, he ganado 12 kilos en 3 meses, yo creo que soy fácil para ganar músculo. No, amigo, tienes que analizarlo durante bastante tiempo porque por lo que sea, en ese momento igual has respondido bien y a la siguiente sobre todo porque los novatos en el gimnasio responden así. Bueno, es decir, sobre todo hay que verlo un poco más avanzado el tiempo. Otros 2 puntos que la gente no suele tener en cuenta, pero que realmente sí que son importantes, es la capacidad o lo bien que absorbe nutrientes nuestro cuerpo y la capacidad de sufrir, de aguantar el dolor. Es decir, no es lo mismo una persona que cuando lleva 12 repeticiones no puede hacer la 13 porque se está muriendo de dolor, a una, por ejemplo, el Tom Plant, que te estás muriendo de dolor y haces 4 más, porque sabemos que eso también rompes más fibras, es decir, no es lo mismo. Esto es algo que viene dado, se puede entrenar más o menos, por ejemplo, el estómago también puedes meterle enzimas, y lo del dolor, pues al final, pues eso te vas adaptando, pero evidentemente esto viene básicamente dado porque hay personas que aguantan mucho mejor el dolor y hay personas que lo aguantan peor. Y para acabar el vídeo vamos a mencionar 2 puntos que son básicamente para personas que van aquí enhanced, que van con toda... La farmacia. Sí, básicamente encima, que son farmacias con patas. O a medias. Y básicamente son, lo primero, la capacidad que tiene tu cuerpo para aprovechar esas hormonas, ¿no? Sí. Porque hay gente que utiliza 3 y aprovecha medio, y hay gente que utiliza 1 y aprovecha 1 entero. ¿Quién va a progresar antes? Pues obviamente aprovecha 1. Y los receptores androgénicos, es decir, no es lo mismo una persona que, como hemos dicho, con medio gramo consigue los resultados de otro que está haciendo con 3. Es decir, básicamente, y de forma muy breve, lo bien que el cuerpo aprovecha las hormonas exógenas que le estamos dando. Por eso es lo que decimos nosotros, que nunca se puede decir este tío se está metiendo de todo o este nada. Porque hay personas que con medio gramo consiguen resultados que otros conseguirían con 25. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy difícil decir, buah, esto está hasta arriba, porque a lo mejor va súper flojo, y otro que parece que está hecho una mierda, está hasta arriba, está el culo. Y de hecho aquí entra la típica que se dice de que los Mr. Olympias, cuando a veces dicen que ellos no toman tanto, que toman, yo qué sé, vamos, me invento el número, 10 gramos, esto es una barbaridad, 10 gramos, ¿vale? Dicen, no, es que tomamos 10 gramos y la gente, no, eso es imposible, tienes que tomar más porque ese físico... A ver, que estamos hablando de las personas que mejores receptores tienen para esto. Claro que ellos pueden tomar 10 para conseguir ese físico, pero es que una persona normal igual tiene que tomar 30 para conseguir lo mismo. Por ejemplo, Kevin LeBron se decía que consumía muy poco, pero mirad las cosas que ha conseguido. Es decir, aquí es muy importante decirlo. Y el segundo punto relacionado con la química sería también cómo aguanta el cuerpo. Es decir, imaginaos una persona que responde relativamente bien, pero que le sale acné, que se queda calvo los 2 días, que se le está reventando el hígado. Es decir, lo bien que tus órganos, los efectos secundarios al fin y al cabo que estás teniendo. Es decir, si tú tomas algo y no tienes efectos secundarios y estás de puta madre, genial. Pero si tomas algo y tienes unos efectos secundarios que te están reventando tanto tu calidad de vida como al final tu vida en sí misma, porque al final te acaban matando, pues evidentemente estás jodido. Y ejemplos de esto tenemos pues unos cuantos, pero básicamente claros, demostrados. Tenemos, por ejemplo, Dallas McCarver, que era una persona que aguantaba mal, o sea, básicamente en la autopsia se descubrió que cuando murió, pues el hombre estaba hecho una mierda, yo lo siento tristemente, básicamente, pero vamos, el ejemplo contrario sería Rich, que en la autopsia se descubrió que estaba perfectamente, o sea, tenía el corazón un poquito grande. Sí, pero tras años y años de un abuso exagerado. Es decir, a 2 personas que abusaron mucho, uno estaba prácticamente perfecto, y el otro tenía los pulmones enormes, tenía cáncer de tiroides, tenía el corazón que parecía eso, el corazón de un toro, chaval. Un corazón así. Entonces, estamos hablando de eso, que no podemos intentar decir, no podemos tampoco ir en contra de la genética, es algo que tenemos que tener en cuenta. Si la genética te está diciendo, yo no puedo porque me estoy matando, ¿para qué? Es que sí puede ser tu sueño, pero ¿hasta qué punto? ¿De acuerdo? Entonces, aquí, evidentemente, si consumís química, tenéis estas cosas en cuenta, ya que si tenéis efectos secundarios muy grandes o no respondéis bien, pues quizás no sea lo mejor. Entonces, por favor, tened en cuenta este punto del aguante que tiene vuestro cuerpo para decir que el Mr. Olympia, Phil Heath, por estar ahí, está medio muerto y su cuerpo va a destruirse. Posiblemente no, porque si está ahí, seguramente sea porque estas cosas las cumple y por eso está ahí arriba y es de los mejores. Hay personas que quizás estén muriendo en el Mr. Olympia y hay personas que estarán de puta madre. Es decir, que esto es muy difícil saberlo y no tenemos ni siquiera el historial médico de cada uno para ir diciendo gilipolleces al azar. Y por último, ya como reflexión final del vídeo, decir, la genética es una cosa que no podemos cambiar, es decir, es algo que nos viene dado. Por mucha farmacia que te metas encima, no te van a cambiar las inserciones, ni vas a crecer más, a no ser que en el momento de que estás creciendo te metas GH, pero bueno, tampoco vas a crecer mucho, vamos, que no vas a poder cambiar ni las inserciones, ni lo bien que responde tu cuerpo, ni nada. Es decir, es algo que tienes así, que te viene de fábrica y que no te queda más cojones que aceptar. Y aquí también recordar una cosa, que hay personas que de forma natural pueden conseguir resultados mediocres, pero que luego con química consiguen resultados brutales porque tienen unos receptores increíbles. Así que, como decimos, es muy importante tener en cuenta la genética que tenemos, porque coño, no podemos, como hemos dicho ya, coger con un látigo y decir a nuestro cuerpo, hijo puta, responde, porque no va a responder. Nuestro cuerpo, por mucho que nos ofequemos, no va a conseguir magia.
¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta la genética, pero también hay que saber luchar contra ella. Si eres natural, no digas, como tengo una genética un poco por debajo de la media, dejo de entrenar. No. De hecho, todo esto, más o menos, por ejemplo, el típico que tiene mala genética, que parece que no progresa tal, puede también conseguir un físico bastante bueno, que básicamente igual le cuesta un poco más de tiempo, igual le cuesta más esfuerzo, igual tiene que controlar mejor las comidas, tendrá que esforzarse más porque el que lo tiene más fácil, pues obviamente es lo que hay, tiene talento, por así decirlo. Ya sabemos que cuando se junta talento y esfuerzo, pues bueno, eso pues ahí ya poco se puede hacer. Pero bueno, básicamente no os desaniméis si decís, oh, es que tengo mala genética en todo. No pasa nada, puedes trabajar y conseguir un físico de la hostia igualmente, y tu vida puede ser la leche también igualmente, así sí, que... y que además es muy difícil tener mala genética en todo lo que hemos dicho, es decir, a lo mejor tienes malas inserciones pero tienes muy buena estructura ósea, a lo mejor tienes una mediocre estructura ósea pero tienes muy buenas inserciones, al final son cosas que hay que ir valorando y punto, ¿sabes? Que no es algo tan absoluto como decir soy un mojón. Muy poca gente, pensado de esta forma, esto es como la curva de Gauss básicamente, en la cual hay muy pocas personas se encuentran, por así decirlo, por encima, muy pocas personas se encuentran muy por debajo y la mayoría nos encontramos en la mitad. Media. Entonces es así. Así que nada más, chavales, esperamos que os haya ayudado el vídeo y nada más, que no pare la bestia.